Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Valdés Moreno. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. Actualmente me encuentro cursando mi tercer semestre dentro del Grupo E en la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas y en el siguiente video les voy a hablar un poco sobre las normas protectoras y privilegios del salario. Bueno, para comenzar, ¿qué son estas normas? Pues estas normas no son más que las leyes que regulan y sobre todo que protegen el salario que se le brinda al trabajador por prestar sus servicios. ¿Cómo surgieron estas normas? Esto es algo muy interesante y sobre todo es muy importante que todos los trabajadores conozcamos, ya que si nos ponemos a retroceder el tiempo y nos ponemos dentro de la época de Porfirio Díaz, pues las condiciones en las que los trabajadores se encontraban eran pésimas, ya que estos trabajaban grandes horas de jornada y a cambio de esto recibían muy poco dinero. Además, en aquel entonces existían lo que se conocía como tiendas de raya. Estas tiendas pues eran propiedad del patrón. ¿Esto a qué conllevaba? A que el momento en que los trabajadores adquirían los productos para pues alimentarse, estos de alguna manera quedaban endeudados con el patrón y además esta deuda podría ser hereditaria a su familia. Además, los patrones no respetaban los contratos que se establecían y esto a su vez les alargaban las horas de jornada y les reducían el sueldo. Todos y cada uno de los abusos que los trabajadores sufrían en aquella época hicieron a que los motivaran y se juntaran para crear grandes luchas sociales. Estos exigían que se les pagara más, que existieran mejores condiciones de salud y de educación, entre otras. Pero no fue hasta el 9 de abril de 1915 que el ejército constitucionalista estableció a lo que podemos conocer como la primera norma protectora y privilegios del salario, los salarios mínimos. Esto como pacto entre la Casa del Obrero Mundial y el general Álvaro Obregón, lo cual se les prometió a los trabajadores mejorar las condiciones laborales en las que se encontraban. Cabe mencionar que en aquel entonces el salario mínimo ascendía a los 75 centavos al día. Todo esto conllevó a que el 28 de agosto de 1931 se creara lo que conocemos como la Primera Ley Federal del Trabajo, lo cual es una regulación de leyes que controla los límites entre el patrón y trabajador. Cabe mencionar que esta Ley Federal del Trabajo está compuesta por 16 capítulos. Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucionalista de los Estados Unidos mexicanos, establece dentro de la Ley Federal del Trabajo, específicamente dentro del capítulo 7, como las llamadas normas protectoras y privilegios del salario, en donde regulan los derechos que tiene el trabajador para recibir y disponer libremente de su salario. El capítulo 7, de lo cual pues ya conocemos que le pertenece a las normas protectoras y privilegios del salario, aborda desde el artículo 98 hasta el artículo 116, de lo cual desde mi punto de vista los artículos más importantes que es necesario que todos los trabajadores conozcan, ya que son todos los derechos que los trabajadores tienen al momento de recibir y disponer de su salario libremente. Son los siguientes. El artículo 98 menciona que todos los trabajadores dispondrán libremente de su salario, mientras que el artículo 99 menciona el derecho a percibir el salario es irrenunciable, lo cual pasa lo mismo al percibir los salarios de vengados. Los salarios de vengados corresponden a todos los conceptos que el empleado recibe una remuneración. Por ejemplo, el salario, el aguinaldo, la prima vacacional, la prima de antigüedad, etc. Mientras que el artículo 100 menciona que el salario solo se le pagará directamente al trabajador. Aquí hace una pequeña excepción. Dice que en dado caso que el trabajador no pueda asistir personalmente al cobro de su salario,
el pago se le hará a la persona que designe como apoderado mediante una carta poder suscrita por 2 testigos. Por otra parte, el artículo 108 menciona que el pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. Por otra parte, el artículo 110 menciona que los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes. Número 1. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso del trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Número 2. Pago de renta a que se refiere en el artículo 151, que no podrá exceder del 15% del salario. Número 3. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas, habitaciones o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Número 4 y la última, pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios decretado por la autoridad competente. El último artículo que es importante que los trabajadores conozcan es el artículo 115, en el cual establece que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitarse las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Bueno, ya para finalizar, desde mi punto de vista, considero que las normas protectoras y privilegios del salario se establecieron con el único fin de ayudar y de, sobre todo, beneficiar al trabajador. Además de que se eliminen todas las malas condiciones laborales en las que se encontraban trabajando los trabajadores de la época de Porfirio Díaz. Porque si recordamos, pues estos trabajadores eran sumamente explotados. Cabe recalcar que en la actualidad, desde mi punto de vista, considero que aún siguen habiendo injusticias, pero todo esto es porque los trabajadores no conocen sobre estas leyes, lo cual es muy importante que conozcan y sobre todo las hagan valer para que ya no sigan existiendo estas injusticias y sobre todo existan mejores condiciones laborales. De mi parte ha sido todo. Espero que el tema sobre las normas protectoras y privilegios del salario haya sido entendido con claridad.